amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy vamos a hablar sobre nuestro Perú 21 de hoy. Un cuento chino en el Congreso, bronca entre Héctor Valer y Diego Bazán que viajará a China, distrae al grupo y el avance, nada de nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Básicamente que la comisión que investiga a 3 empresas chinas por corrupción, en estos momentos sus integrantes están en desacuerdo. Vamos a conversar sobre la implicancia de lo que significa esta investigación, pero también sobre otros temas, por ejemplo, sobre el reciente bono del Congreso, como también las mochasueldo, que todavía hasta ahora no han sido desaforadas ni tienen sanciones. Y además, la encuesta de Ipsos que fue publicada hace unos días. ¿Cómo está? Le estamos dando la bienvenida ya en estos instantes a Iván La Negra, el secretario general de Transparencia. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, se ha visto, hay varios temas en cola para tratar, pero vamos a empezar primero con las 6 congresistas mochasueldo que hasta ahora no tienen sanción y parece que hay un tufillo de Otorongo no come Otorongo en el Congreso de la República. Eh, Lamentablemente no es una situación nueva, ¿no? Hemos visto eso de manera reiterada en el pasado y seguramente va a haber incentivos para repetir esta situación. No obstante, es muy evidente que estamos ante una falta muy clara, ¿no? Porque es ilegal, pues, que quitarle parte de su remuneración a un trabajador, ¿no? Y en algunos casos incluso la evidencia es contundente, ¿no? Respecto al manejo, pues, completamente ilegal en ese tema. Pero, por ejemplo, el primer caso que se vio hace años, estamos hablando de Michael Urtecho, donde a él sí se le desaforó y la sanción también se le dio de forma inmediata. ¿Qué debería ocurrir para que de una vez se tome esa decisión? Porque, por ejemplo, en el Mm. caso de la señora Cordero de Fuerza Popular, los audios son evidentes. Sí, aunque sí ocurren, como digo, evidentemente las sanciones, esto demora, o sea, no es un tema que es inmediato. Entiendo que hay una propuesta de algunos congresistas de establecer un procedimiento célere en el caso de situaciones donde la evidencia sea muy contundente, pero es parte del propio diseño del Congreso, ¿no? En estas cuestiones transcurrirá un tiempo importante entre las denuncias y las eventuales sanciones. Pero por otro lado, también hay que recordar que las sanciones no son iguales para todos. Es decir, incluso en el caso de que haya una sanción, cuando hay un interés político o hay un número importante de congresistas que por alguna otra razón apoyan a alguno de los eventuales investigados, las sanciones que se imponen al final son menores a los que reciben aquellos que no tienen esa protección ni ese tipo de apoyo. Ujú. Hay otro caso también que es importante y es sobre lo que está sucediendo con las 13 empresas chinas investigadas por corrupción, donde el congresista Bazán renunció de manera irrevocable a la comisión en el Congreso y ha entrado en dimes y diretes con el congresista Valer. Pero aquí lo que se señala es que al parecer Diego Bazán habría viajado hacia China y estaría, pues, no, o no se tiene muy claro su participación. ¿Qué opinas sobre este asunto? Esto es un tema que es casi de principio, ¿no? Respecto a los conflictos de interés. Es decir, las personas que, por ejemplo, están a cargo de investigaciones deben evitar todo tipo de acercamiento, directo o indirecto, con los actores que son investigados. Eso es, como digo, casi de sentido común. Entonces, más bien lo que debería ocurrir es que si uno ya aceptó una responsabilidad pública en investigación de determinados hechos, lo que correspondería es más bien, más que abandonar esa comisión, es no aceptar ese tipo de invitaciones o situaciones similares que pueden poner en cuestión la independencia del congresista. No obstante, entiendo que ya esa situación se produjo y que por esa razón está pidiendo el congresista salir de la comisión, ¿no? Pero eso es algo, como digo, que debería evitarse. Es decir, si ya asumiste una responsabilidad,
lamentablemente, a veces, digamos, hay cosas que podrían valer la pena, pero lamentablemente hay que tener una posición que te evite cualquier tipo de sospecha respecto a algún tipo de eh, presión o algún tipo de beneficio, ¿no? Que podría poner en duda tu independencia al momento de juzgar esos casos. Bueno, la comisión en sí, donde la preside el señor Héctor Valer y el secretario era Diego Bazán, tenía 100.000 soles en el presupuesto para poder investigar, pero hasta ahora no tiene ninguna conclusión. ¿Podría tener ese informe un sesgo? A ver, más que un sesgo, el problema son las comisiones mismas, ¿no? Ese es otro problema. O sea, más allá de ese caso particular del congresista, lo que ha mostrado el desarrollo de las comisiones investigadoras en el Congreso durante, no ahora, sino los últimos años, por mucho tiempo, es su ineficacia, ¿no? Salvo algunas excepciones notables, por lo general, la posibilidad de llegar a una información que sea realmente relevante, o sea, que sirva para iniciar investigaciones, sean en el campo administrativo o en el campo inclusive penal, contra eventuales responsables de delitos o situaciones ilegales, pues son pocos, ¿no? Son pocos los casos que llegan a esa situación. La mayoría de casos, la información que revelan es verdaderamente deficiente y eso termina generando un despilfarro de recursos y tiempo. Eso, desde luego, no es lo que uno esperaría de este tipo de trabajo de fiscalización. Bueno, ya de un tiempo para acá el Congreso de la República en cuanto a gestión y eficacia no ha mostrado mucho. Por ejemplo, hace poco nomás se conoció que el Congreso iba a otorgar un bono de 9.900 soles a todos sus trabajadores por responsabilidad y eficiencia. Y esto ha sido autorizado por la mesa directiva. Primero fue el escándalo, ustedes recordarán, de el buffet. Luego fue el escándalo del tópico. Ahora tenemos este bono. ¿Qué debe pasar? ¿Quién controla al Congreso de la República para que esto no se esté dando de manera reiterativa cada cierto tiempo? Bueno, para empezar, el Congreso no genera recursos financieros. Lo que recibe son fondos del Ministerio de Economía y Finanzas, del Tesoro Público, ¿no? Entonces, el filtro ahí es del MEF, ¿no? El MEF es que debería ver si determinados montos tienen o no justificación en relación al gasto, ¿no? Y luego hay otro ya camino, que es el incumplimiento de normas administrativas o similares, que también podría ser objeto eventualmente del Sistema Nacional de Control. Y en el caso ya de delitos, evidentemente el Ministerio Público. Pero en este caso que usted señala, una de las cosas que más ha llamado la atención, ¿no? Es que uno de los argumentos que se usa para el tema del bono es supuesto trabajo fuera de horario laboral, algo que además no es legal, o sea, digamos, es algo que ha establecido ya la legislación que no puede haber un trabajo de esa naturaleza, salvo, claro, el pago de horas extras, ¿no? Que es una cosa diferente, ¿no? En fin, entonces estaría casi reconociendo el Congreso que hay un tipo de trabajo que está por fuera de la ley que se desarrolla dentro del propio Parlamento, ¿no? Entonces, varios problemas, ¿no? De la necesidad del gasto y de la racionalidad del mismo. Ujú. ¿Y qué hacer? ¿Cómo se podría operar para que esto no se dé si es que es un bono ilegal? Eh, claro, hay varios caminos, ¿no? Desde luego, un primer camino, evidentemente, es el propio Congreso que modifique esta decisión, pero el tema aquí es, digamos, este desorden, ¿no? Que genera cuando las instituciones no están sometidas a un mismo sistema eh, en materia administrativa, ¿no? Porque cuando cada sector puede empezar a establecer bonos, ¿no? Bonificaciones, algún tipo de beneficio, tanto pecuniario como en especie, para los trabajadores, empieza a haber un desorden, ¿no? Porque un trabajador, digamos, de características similares, con trabajos similares, digamos, acreditación académica o profesional similar, debería, digamos, ganar más o menos lo mismo, ¿no? Podría haber algunas pequeñas diferencias, pero debería haber un trato más o menos parejo en todo el Estado. Pero cuando esta situación empieza a producirse, lo que empieza a ver es que hay sectores en los cuales un mismo trabajador que hace más o menos lo mismo, funciones similares, de pronto gana mucho menos que otro que está en otra institución del Estado. Y eso genera un desorden
y un malestar, ¿no? Porque empieza, por ejemplo, a ver un grupo de trabajadores como pues en desventaja frente a un grupo que se percibe como privilegiado. Y eso no le hace bien a la administración pública, ¿no? Que es que ojalá, digamos, una de las cosas que ocurra es que podamos ir a un servicio civil en serio, ¿no? Con una institución como Servir fortalecida, pero como hemos visto en los últimos años, Servir, digamos, no ha sido una prioridad para el trabajo de los gobiernos, ¿no? Y creo que es una deficiencia muy clara que nos lleva a esta situación que estamos viendo. Sí, justamente hablando sobre el desprestigio que tiene el Congreso, la última encuesta de Ipsos Apoyo, por ejemplo, da cuenta del rechazo que se tiene a cómo los congresistas utilizan también los recursos que se les da o que tienen. Específicamente en el Ujú. caso de las congresistas que ya habíamos hablado, que fue la primera pregunta que le hice sobre las mochasueldos. Piensan que deben ser desaforadas y todos estos episodios que van pasando a lo largo del tiempo contribuyen aún más a un Congreso súper desprestigiado. Sí, digamos, mucho más anteriores, ¿no? Ya la valla era baja y se está bajando aún más. Y es un problema ya no solamente para el Parlamento, es un problema para la democracia, porque el sistema representativo democrático descansa en un mínimo de confianza entre los electores y los representantes. Yo te doy mi voto, yo voto por ti para que me representes, para que me escuches, ¿no? Para que tomes en cuenta mis preocupaciones como sociedad, ¿no? Y el representante se compromete a tomar decisiones, ¿no? Que tomen en cuenta los programas que llevaron, pero también el interés público, ¿no? De toda la nación que representa. Bueno, esa relación cada vez está más rota, ¿no? Porque ya tenía un problema serio en el pasado y ahora es mayor. Y entonces, ¿cómo se expresa eso? En las encuestas de aprobación con los congresistas, pero también en las encuestas sobre satisfacción con la democracia, ¿no? Donde el Perú aparece en uno de los niveles más bajos de América Latina. Y también, lamentablemente, eso puede hacer aumentar la cantidad de personas que están dispuestas a ir a un sistema autoritario si es que ese sistema resulta más, digamos, una mejor respuesta a los problemas que consideran prioritarios la ciudadanía. A estas alturas ni el Congreso ni el gobierno de Dina Boluarte al menos dan luces de un adelanto de elecciones. Es más, se ha rechazado de plano y no se ha vuelto a hablar del tema. Sí, digamos, es parte de esta dinámica que hemos mencionado, ¿no? Pareciera que el Congreso y el Ejecutivo entendieran que es posible, ¿no? Actuar de espaldas, ¿no? A las demandas ciudadanas, ¿no? Y además esto se revela en el caso del gobierno, con la encuesta reciente que ha publicado su medio, en donde hay una clara percepción negativa, ¿no? De la gestión. Inclusive mucha gente, en algunos casos la mayoría, piensa que en varias materias la gestión es aún peor que la que tenía el gobierno anterior, ¿no? Lo cual, entendiendo también la valla bajísima que deja ese gobierno, resulta terrible, ¿no? Porque es una situación de decepción muy grande en un sector grande de la población, Peligra entonces nuestra democracia en estos momentos. sin duda alguna. Sin duda alguna, y eso no solamente se mide por las encuestas que estamos ahora comentando, sino también por índices internacionales, ¿no? Y empiezan a mostrar cada vez una preocupación mayor sobre el destino democrático del Perú. Muy bien, muchísimas gracias, doctor La Negra, por estar con nosotros aquí en este espacio en Perú 21 TV, hablándonos de diferentes temas que tienen que ver con nuestras autoridades. Muchas gracias. Ustedes, hasta pronto. Bien, era entonces el secretario general de Transparencia que estaba con nosotros, Iván La Negra, y nosotros vamos a regresar más adelante con mucha más información.